Todo bien, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, vamos a, vamos a hablar hoy primero del caso de resolución y luego vamos a ver la materia que nos toca hoy y bueno, finalmente hacer el ejercicio práctico. Entonces, primero, bueno, para arrancar hoy quería preguntarles opiniones, comentarios también sobre el caso. ¿Qué les pareció? Que por cierto acabo de enviar las evaluaciones. Pero independientemente de la evaluación, ¿qué impresión les dio? Porque vean que teóricamente lo que se busca, lo que se pretende en el curso, es que ustedes tengan las herramientas justamente para poder resolver un caso como ese. Entonces, ¿cómo se sintieron a la hora de resolver eso? ¿Si se cumplió o no se cumplió lo que estoy comentando? Y tendría que revisarlo primero, profe, la verdad, para ver si lo que ahí estamos haciendo ahí está bien, si no, no. Pero mientras lo hacían, Julian, ¿qué? O sea, sí sentía que tenía suficiente como conocimiento para poder responder, por lo menos. Ok. Pero digo, en base a la nota, vamos a ver si es cierto o no. Lo Sí, voy a sí. revisar. Bueno, esa es la otra que yo no sé, pero a veces de entrada uno dice, no sé cómo resolver esto. ¿Alguna otra impresión? ¿Alguna otra opinión que quieran compartir? Profe, a mí sí me pareció difícil, como que me costó identificar qué herramienta tenía que usar para cada pregunta. Ujú. ¿Por qué, Daniela? ¿Porque no se te estaba pidiendo específicamente algún tema en particular o? Sí, exacto, no sé, tal vez estaba como acostumbrada a que sé qué usar en cada ejercicio práctico y a la hora de que era como Más más abierto. ajá, me Sí, costó. eso que está comentando Daniela es la esencia de de un caso como este, ¿verdad? Que de hecho eso, o sea, lo que trata de hacer, de hecho, es de simular lo más parecido a lo que a ustedes les podría pasar una vez que estén pues con datos reales en cualquier lugar de trabajo, ¿verdad? O una investigación, por ejemplo, que estén haciendo para su trabajo final de graduación o alguna cosa. Ya aplicada, porque entonces en ese contexto, en esos contextos, nadie les va a decir, ahora usemos, ¿verdad? Un gráfico de barras compuestas o ahora hagamos un gráfico de dispersión. Probablemente a menos que su jefe tenga algún tipo de afición estadística o la gente que les encarga de eso en general, probablemente lo único que van a hacer es plantear preguntas como las que venían en el caso, ¿verdad? Eh, Pablo, creo que ibas a comentar algo, ¿no? Sí, era eso también, o sea, siento que eso fue lo más difícil, cómo llegarle Ujú, para explicarle a alguien que tal vez no sepa nada de estadística, porque ese era el punto del ejercicio, porque, por ujú, ejemplo, puede que alguien nada más con un promedio ponderado entienda todo ujú, y lo vea bien, entonces tal vez hay unas preguntas que quedaron un poco abiertas a eso, tal vez yo lo ujú, puedo explicar bien usando solo tal cosa y tal vez alguien lo entienda o tal vez otra persona no y hay que hacerle, ujú, no sé, una varianza o algo diferente. ujú. De acuerdo. Daniel, ¿ibas a comentar algo? no, profe, era parecido a lo que dijeron Daniel y Pablo, que como no había nada específico, Ujú, lo que hacíamos nosotros era como buscar la herramienta que más adaptaba a lo que necesitábamos y ahí sacábamos como un resultado, pero al final uno no sabe si lo tiene bueno o malo porque no sabe si la metodología está buena, ¿me entiende? ok. Algo que, de nuevo, que también de entrada ustedes digan que de pronto se pudieron haber preparado diferente, o sea, que se llevaron en cuanto a aprendizaje de la forma de prepararse, de trabajar durante la dinámica del mismo caso, que,
¿Qué encontraron? O sea, ¿qué se llevaron como de aprendizaje? ¿Me explico con la pregunta? Para mí, volviendo a lo mismo, poder explicar las cosas de manera sencilla. O sea, Ajá, pero para que hubieras podido tal vez tener un poco más de facilidad para eso durante el trabajo, Pablo, ¿qué hubieras hecho diferente en cuanto a prepararte, en cuanto a cómo trabajar durante la sesión, etcétera, para poder tener eso mejor? Eso que sentís que no te fue tan bien. bueno, a nosotros nos pasó, bueno, para subir también, bueno, el tiempo, pero eso sí fue, no sé, si a Ujú. todos, pero también Sí. entregar, a la hora de entregarlo, tuvimos problemas en el aula. Que algunos minutos ahí de desfase, sí, aparentemente entre lo que ustedes tenían de hora oficial y lo que aparentemente en el aula virtual estaba de hora oficial. Sí, eso también le vamos a Sí. preguntar, no sé si lo vio, porque nosotros sí lo terminamos mandando al correo, porque Sí, no. sí, no hay problema, Pablo, sí, eso, sí, fueron algunos minutitos ahí, entonces, obviamente eso puede pasar dentro de la hora que uno tiene en la compu y lo que no pasa nada. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras cosas consideran ustedes que... Imagínense tal vez la pregunta un poco más concreta. Si ustedes de pronto escuchan la gente que va a llevar el curso la próxima vez cuando se dé, y supongamos que sería el mismo contexto aquí, la misma dinámica, qué le recomendarían a ustedes de lo que tal vez ustedes no hicieron? Profe, revisando acá como el feedback que usted nos dejó, yo diría que tal vez entender un poco más el tipo de variable y el gráfico correcto para cada variable, porque veo que eso es mayormente en lo que Ujú, perdimos puntos. ujú. Entonces, saber cómo identificar más eso. Perfecto, Daniel, sí, correcto. Sí, o sea, bueno, pues sí. Recuerden que ahora con lo que está diciendo Daniel, muy bien, ahí yo les decía, antes de la resolución del caso, la semana antes, que puede ser un poco una mala tentación, ¿verdad? Donde uno dice, hey, tengo todos los materiales disponibles, estoy con dos o un compañero más haciéndolo, compañera. De pronto uno podría como confiarse un poco en que tiene todo disponible y es cuestión de revisar qué es lo que mejor se ajusta para contestar. Pero entonces si uno hace eso, de pronto la presión de tiempo se puede volver bien complicada. Y además la incertidumbre de si realmente eso era o había mejor otra herramienta o qué hacemos, eso puede jugar muy en contra. De hecho, ese es el famoso problema de confiarse en exámenes donde todo el material y todas las consultas están disponibles. Profe, Ah, yo creo sí, que eso fue algo que nosotros, bueno, manejar mejor el tiempo, porque digo, uno cuando lo empieza siente que no son tantas preguntas, pero cada pregunta uno en serio dura demasiado haciendo. Entonces, al final cuando ya nos queda como media hora, le tuvimos que, o sea, hacer más a la carrera las meter el últimas. acelerador. Ujú. Y hay unas que sentíamos, bueno, como grupo de cada uno pensamos que podían haber dos formas o alguno pensaba que era otra y así, tipo que habían preguntas que uno no estaba seguro entre cuáles de las dos era la mejor opción Ujú. para representar la respuesta. Que eso que está diciendo Maripaz es también muy atinado, ¿verdad? La otra dinámica con este tipo de trabajo, cuando a mí me piden que me digan cuál es más, a ver, que calcule la varianza y el promedio de estos grupos para concluir algo, pues hay que calcular la varianza del promedio. Pero cuando me dicen compare, o sea, cómo evalúa la comparación entre diferentes grupos o categorías, no hay una sola forma de hacerlo. De hecho, la pregunta 1 hubo como dos formas en esencia de contestarla y las dos estaban bien. Este, hay otras cosas que sí son un poco más restringidas, por ejemplo, que un gráfico para ver una evolución en el tiempo debe ser un gráfico lineal, por ejemplo, ¿verdad? Recuerden que hay una continuidad en el tiempo y eso hay que representarlo gráficamente. Pero otras cosas están más abiertas, como dice Maripaz, ¿verdad? Que no tienen solo una forma de resolverlo. Y eso puede provocar también, está interesante que lo digas ahí, Maripaz, de pronto sí, una discusión, digamos, en buen sentido, ¿verdad? Positiva entre los compañeros de grupo, como para y ahora de cuál dejamos al final, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? Pues no hay la correcta. Con suerte hay alguna con las que nos sentimos más cómodos, pero es válida, ¿verdad? Eso puede pasar también. Profe, Sí, María. perdón que me interrumpa, Por tengo favor. una consulta. ¿Verdad que en este examen claramente no va a salir, digamos, materia del primero?
eso No, no. no, es un examen parcial, exacto, María, sí, el examen que toca en, ¿qué? En 15 días, puedes decir 15 días. Ajá. Sí, la última elección, digamos, es el examen. Sí, es solamente el examen y ese sí sería solo lo que vimos después del primer parcial. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Sí, y la otra cosa que puede ser con lo que puede tener que ver con lo que comentaba Maripaz, y les agradezco mucho, de verdad, la apertura con la que está haciendo los comentarios aquí, es también de pronto inclusive uno prepararse, ver cómo vamos a ir resolviendo, ¿verdad? En grupo. Ciertamente es un grupo y al final todos tenemos que firmar el trabajo que vamos a entregar juntos, pero sí puede haber una fase, ¿verdad? Un tiempo en el que decimos, nos dividimos y luego nos juntamos para ver cómo le damos sentido a todo. Si de pronto yo no me estoy organizando así de antemano, puede ser que me pase que viendo todos juntos la misma pregunta, cuando estuve por la mitad, como decía Maripaz, y pues no sé si esa fue la dinámica en el caso de ustedes, pero de pronto he visto que eso pasa, ¿verdad? Que improvisamos un poco a la hora de cómo entrarle en cuanto a organización y entonces ya cuando vamos por la mitad nos damos cuenta que no nos va a ir muy bien si seguimos con ese ritmo. Improvisamos mucho, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, vos hacete esto y esta parte y yo reviso la otra y ya se vuelven las cosas más a la carrera. ¿Alguna otra opinión, algún comentario, compañeros? De verdad, creo que esto es muy importante. Más allá del gráfico y la técnica y la cosa, hay otra dimensión en todo esto que deberíamos estar pensando y llevándonos aprendizajes. Y cuando digo eso, no me refiero solo a ustedes, ¿verdad? Me refiero a todos, incluyéndome también. Y es que, sí, hay temas que tienen que ver con organización de equipo, con organización de tiempo, con prepararme para las cosas, etcétera, que pueden darme mejores resultados, con suerte de los que ustedes tal vez obtuvieron. Sí, profe, digamos, en mi caso, mi grupo, yo creo que no fue, bueno, en realidad no fue bien. El problema de nosotros siempre ha sido la cuestión del tiempo, porque a pesar de que, como creo que ha dicho Maripaz, no son tantas preguntas, pero a veces la complejidad es mucha, entonces hay que hacer muchos procedimientos sin que a uno se le escape ninguno, ojalá, lo más rápido posible, entonces... Pero eso Además de la también, María, eso sí, comentario tomado, ¿verdad? Pero eso también es parte de los retos, ¿verdad? De nuevo, lo que estamos preparando aquí no es para que sean académicos y hagan exámenes todavía dentro de 15 años, sino que se enfrenten a una realidad laboral en la que eso perfectamente es así, de la gran mayoría de las veces es así, María y compañeros. No me dan X cantidad de tiempo, sino que me dicen, mira, esto lo necesito mañana a las 8 de la mañana. Entonces, cuando eso pasa, y no porque el jefe o la jefa sea particularmente invivible, sino porque hay una oportunidad de negocio, porque hay un momento en el que la organización necesita resolver X tema para poder avanzar con otras cosas. Y cuando eso pasa así, pues de muy poco vale no estar preparado para poder trabajar inclusive en esto, ¿verdad? A trabajar bajo presión. Y también, inclusive María, dentro de eso cabe también la posibilidad de decir, pues hay cosas que no me van a dar, ¿no? Por X o Y circunstancia, porque no me preparé bien o porque no entendí algo, no lo consulté o porque el mismo profesor o profesora no logró explicar esto y todo el grupo en general no pudo resolver X tema. Todas esas cosas pueden pasar y yo tendría que discriminar en este tema de tiempo que estás comentando, María, también qué cosas dejo de lado, qué cosas sacrifico y pues, con cuáles otras juego que me podrían dar un resultado todavía aceptable para mí. Todo eso es parte justamente de todo. Ven que nada de lo que estoy comentando en este momento, y por eso no estoy proyectando nada tampoco, nada de lo que estoy comentando es particular o específico del curso estadístico. Todos esos temas que estoy comentando pueden tener que ver con cualquier curso, ¿verdad? Con todos los cursos que ustedes llevan aquí. Yo les había comentado que yo también doy clases en la UCR, donde el tema de exámenes es mucho más importante, ¿verdad? Pesan mucho más en la nota total. Y los exámenes así individuales pues permiten mucho menos tener este tipo de aprendizajes y este tipo de dinámica de trabajo en grupo que es mucho más rica y mucho más realista a la hora de enfrentarse a una realidad laboral.
Entonces yo creo que pues, ustedes tienen esa ventaja de tener que enfrentarse a esto y cuando salen a trabajar, y me tocó también como empleador cuando tenía que contratar gente con el perfil de ustedes o de otras universidades, ahí uno veía la diferencia en la preparación que tenía la gente en este tipo de habilidades. Entonces, en buena hora. ¿Alguien más quiere comentar o reclamar o lo que sea, por favor? Bueno, sobra decir, por supuesto, que lo que le mandé de evaluaciones, por supuesto, está sujeto a que ustedes tengan sesiones conmigo de si algo no les parece o algo tienen dudas. Eso les iba a pedir, por favor, que hoy, de hecho, hay un grupo que me mandó un correo que quería sentarse conmigo así con buena letra a revisar los entregables y otros temas. Entonces, en general, lo que les pediría es que hagamos la sesión hoy, toda la sesión, y luego, ya cuando es la hora del ejercicio práctico, ya sea ahí o después del ejercicio práctico, si gustan a las 9, me avisan cómo lo prefieren manejar, tengamos una revisión de los resultados. Buenas noches, profe. Don Alexis, sí. Ahora no sé, sé cómo estarás de tiempo. ¿Podemos hablar un momento después de, Claro. de clases? Sí, por supuesto. Por supuesto, Alexis, sí, eso es lo que les decía ahora. Si gustan, como ustedes quieran, o si quieren, terminamos la clase y me avisan si prefieren que nos esperemos a las 9, cuando cierra ya el ejercicio práctico, Sí. o si prefieren, cuando arranca el ejercicio práctico, comentarlo, pero ahora me dicen. Ok, perfecto. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, usted me dice más bien, ¿alguien prefiere que repasemos rápidamente cómo se resolvía el ejercicio práctico? ¿O está claro con la retroalimentación que les envié? Ustedes mandan. Si una persona, quien sea, o un grupo prefiere que lo hagamos aquí, que lo repasemos, con mucho gusto. Digo, lo que no quiero es contarles cosas aquí que ustedes les dicen que ya eso quedó claro y no hace falta perder el tiempo en eso. Si es que fuera esa la posición. José Luis, ¿si vas a decir algo? ¿Usted se refiere al caso? Sí, perdón, disculpen, al caso, sí. Gracias, José Luis, al caso. O sea, ahora les mandé retroalimentación, la nota y los comentarios, pero en general, si a alguien le parece que es mejor que revisemos todo, lo podemos hacer. Pero, profe, o sea, si va a haber ejercicio como para mañana o no. Sí, va a haber ejercicio para mañana. Okay. Profe, ¿y las notas de los otros ejercicios y tareas? Ya están subidas ahí, Daniela, o sea, vos deberías poder verlas en el aula virtual. Ah, ok. Bueno, no estoy seguro si tengo todas, honestamente. Lo que acabo de subir es el del caso. Sí, yo vi la del caso, las que no dicen como algunos ejercicios y tareas que no se han puesto. Ok, sí, eso sí me comprometo a que quede listo esta semana, Daniela, pero sí deberían ser pocos. Sí. Gracias. Bueno, Okay, ¿qué opinan, Pablo? Tal vez yo diría, como más que todo, tal vez para algunas de las preguntas abiertas o bueno, las otras tal vez que uno tiene, la parte teórica bien, tal vez cómo representarlo visual o hacerlo más fácil, o sea, para alguien que no entiende, porque tal vez uno sepa que tengo que encontrar la varianza o la variabilidad, lo que sea, y después, pero ¿cómo lo comunico para que la gente lo entienda? Ok, perfecto. Entonces voy a compartirles aquí y rápidamente mostrarles esto. Ok, aquí tengo, bueno, aquí estoy tomando nada más de referencia, ¿verdad? El archivo del grupo 1. Aquí decía, me voy a ir aquí al el Word. El Word decía en primera instancia, ¿hay alguna categoría de aplicativos que parece ser más relevante para los usuarios? ¿Cómo representa esto gráficamente? Entonces, aquí teníamos aquí estoy haciendo una tabla dinámica en la que aparecen, de hecho algunos grupos, por ejemplo, hicieron un grupo, creo, hizo esto así, ¿verdad? Aquí tengo la cantidad de aplicativos
que se evaluaron, la cantidad de aplicativos que se evaluaron según categoría, ¿verdad? De hecho, aquí podría ordenar eso. Y decir aquí de los que tienen más aplicativos es business, los que siguen después es books, etcétera, ¿verdad? Aquí van hacia abajo. Y el que menos, government and politics. Entonces, pues eso es una forma, ¿verdad? Que no es tal vez tan afortunada, ¿verdad? Y tan representativa. Y por suerte, la mayoría de los grupos hizo otra cosa que fue decir, bueno, hay una variable aquí, ¿verdad? Una de las variables que dice number of people rated, ¿verdad? O sea, cuánta gente calificó el app. O sea, esta está bien, esta no tenía problemas tampoco, ¿verdad? Pero aquí valdría la pena ver esta variable que es la cantidad de gente que evaluó el app. Entonces aquí de nuevo vamos a hacer ordenarlo y decir si aquí la mayor cantidad de gente que calificó apps está en business, después books, que es relativamente parecido, y así va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esta sería como probablemente la forma más feliz, ¿verdad? Más ajustada a contestar esa pregunta, ¿verdad? Que es si hay alguna categoría de aplicativos que parece ser más relevante para los usuarios. Pues la gente o sea, donde hubo más manifestaciones es business. Y después books y después hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto se puede hacer, se puede manejar como tabla. Lo que pasa es que aquí se preguntaba gráficamente cómo se representa. Que esto sería con un gráfico de barras simples, ¿verdad? Una barra para business, otra para books, etcétera. Y con eso se puede apreciar bien el resultado de esa pregunta, ¿verdad? Y con el comentario correspondiente. Si tienen alguna observación, alguna duda, por favor me interrumpe. Luego dice, ¿es razonable afirmar que la calificación de los aplicativos esté mejorando con el tiempo? Bueno, entonces aquí tenía esta tablita, donde estoy colocando aquí el año, ¿verdad? Y aquí está el promedio de las evaluaciones en general. Vea que esto incluiría todos los aplicativos, ¿verdad? Que se evaluaron en el 2011, tenían un promedio de 4,25 sin importar la categoría. Y así va la evolución aquí en el tiempo. ¿Cómo represento esto gráficamente? Y que pues, de paso aquí se nota, ¿verdad? Que en general, si uno exceptúa aquí el 2011, del 2012 en adelante, uno podría decir que ha estado, ¿verdad? En realidad bastante variable en el caso 1, ¿verdad? Excepto, bueno, ya tener unos 4 años de estar creciendo. Entonces, de hecho, algunos de los grupos lo dividieron por periodos, que algunos decrecía, después volvía a crecer, pero que no es una tendencia general tampoco a crecer con el tiempo. Y ahí el 2020 dio algunos resultados variables. Algunos bajaba bastante, en otros subía un poco o se mantenía. Entonces también las conclusiones ahí eran un poco diferentes. ¿Cómo se representa esto? No con barras, como les decía ahora, sino con un gráfico, una serie de tiempo, un gráfico lineal, ¿verdad? Nada más aquí no lo voy a hacer por temas de tiempo. Si alguien lo quiere después, por un tema particular, lo podemos hacer para una pregunta específica, pero sería con algo tipo esto, ¿verdad? Entonces, con los títulos y la leyenda en el eje y todo como se debe hacer, ¿verdad? Entonces, aquí esta era la forma de contar esta historia si realmente hay una tendencia de mejorar con el tiempo, lo cual en general no fue así. Después otra cosa que decía alguien aquí del equipo, afirmó que los programas con mejor evaluación también son los que tienen menos evaluaciones en total. O sea, básicamente como que la hipótesis o la idea de esa persona es, los que salieron bien evaluados es que tienen poco uso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que valía la pena hacer es hacer un gráfico de dispersión, que algunos lo hicieron, me corrigen por favor, ¿verdad? Me parece que la mayoría lo hizo aquí por categorías, ¿verdad? Lo que dijeron es, ok, voy a usar esta variable que ya la tenía por aquí, que es el número de personas que evaluaron,
los apps. Y aquí, a la par, lo que pusieron fue, vamos a mostrar otra vez la lista acá, pusieron el rating, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, entonces aquí voy a poner el average del rating. Entonces, lo que decían es, bueno, los que tienen mejor evaluación, ¿qué les sucede, verdad? Entonces, la mayoría de los grupos y los que tienen peor evaluación, ¿qué les sucede en cuanto a la cantidad de calificaciones? Vean que la mayoría de los grupos lo que hizo fue comentarme con base a una tabla parecida a esta, ¿verdad? Algunos lo hicieron en 2 tablas y lo fueron comparando, y creo que como 2 grupos lo hicieron en la misma tabla. Eso es válido, pero es bien complicado realmente entender, ¿verdad? Visualizar fácilmente la conclusión. Y por eso yo les decía también, a la hora de que veíamos los gráficos, los tipos de gráficos que existen, el más indicado para hacer esto es el gráfico de dispersión, donde yo puedo ver fácilmente si hay una relación de esto no se puede crear así, vamos a llevarnos los datos estos para acá, en las que yo podría ver fácilmente si hay una relación entre esas dos variables, ¿verdad? Entonces aquí pues no es fuerte, ¿verdad? Pero pareciera que entre menos gente haya calificándola, hay una tendencia un poco a tener mejores notas, ¿verdad? Y mientras va intensificando el uso, las notas en promedio tienden a bajar un poco. Ven que en este gráfico es mucho más fácil ver eso. Y esto es para los datos de grupo 1, ¿verdad? Eso varía entre grupos. Es mucho más fácil ver eso que tomando esta tabla y diciendo si nada más un extremo contra el otro extremo, ¿verdad? Entonces, o sea, nada más comparando el que tiene mejor nota contra el que tiene peor nota, a ver si tiene más uso o menos uso, ¿verdad? Uno debería estar considerando todos los datos para ver eso. Y ver todos los datos, pues verlos así en una tabla, hay que ser medio mente brillante, ¿verdad? Para entender ese patrón. Y la forma de evaluar eso de manera eficiente es usando un gráfico de dispersión. Bueno, sigo aquí con el asunto este. Es razonable suponer que las calificaciones tienen una distribución simétrica. Yo creo que en general eso estuvo bastante bien. Ahí varió un poco, o sea, lo que había que hacer aquí es solo viendo los ratings, ¿verdad? Y todos los ratings que están acá, y creo que vamos a ver cuántos se va aquí, como 400 y resto, agrupándolos por clases, ¿verdad? Haciendo grupitos, que podía ser de punto 5 en punto 5, por ejemplo, a ver hacia dónde tendían las distribuciones, si eran simétricas, todas alrededor de un promedio de 3 y resto, o si la mayoría estaba en el rango de los números altos, o si más bien tendían hacia los números bajos. En general, y eso es una de las críticas, nada más así como cultura general, les comento, en general lo que tiende a pasar es que la gente evalúa muy bien los apps, no importa de qué tipo sean. Bueno, muy bien, no sé si es de muy bien, pero bien, ¿verdad? Entonces no andan en un promedio de 3 y resto, sino de 4 y resto, ¿verdad? Entonces tienden a tener una asimetría hacia la izquierda, ¿verdad? Con valores extremos bajos. Bueno, valores extremos en realidad no hay en este tipo de variable, pero sí, con pocos valores en los valores bajos, pocas calificaciones bajas. Entonces, no es simétrica, ¿verdad? Y creo que la mayoría de la gente, pues, contestó por ese lado. ¿Cómo compararía la evaluación entre las categorías de Books, Business y Music? Ahí se escogieron como 3 de las más grandes. Explique con qué medida calcularía eso y concretamente cuál es el resultado de la comparación en este caso. Entonces, nos devolvemos por acá. Aquí, curiosamente, yo no sé por qué, algunos me contestaron con la variabilidad. Si yo quiero ver la evaluación como tal, cuál está mejor evaluada, pues lo mejor es utilizar alguna de las medidas de posición, por ejemplo, el promedio. Y entonces aquí concluiríamos que entre esas 3, Books, déjame ver otra vez, que eran Books, Business y Music. Vamos a ver acá en este caso, aquí Books tiene 407, Music bastante menos y Business también menos. Entonces en este caso Books en el grupo 1 era que tenía mejor evaluación. En promedio, ahora,
En general siempre, y esas fueron las observaciones que les hacía a los diferentes grupos, en general siempre recuerden que para yo justificar que la comparación es en términos de promedio, tengo que asegurar que no hay evidencia de tener valores extremos. Que por el tipo de variable aquí, pues no tiene sentido que haya mucho valor extremo, ¿verdad? Porque está delimitada entre 0 y 5 el rating. Pero el comentario siempre es importante hacerlo porque si no, como yo lo hice, cualquier persona podría decir, y está seguro que ese promedio no está afectado por algún grupo de valores extremos. ¿Verdad? Entonces eso siempre hay que comentarlo. Número 6. ¿Cuál grupo? Si algo de esto que estoy comentando está todavía en otro idioma que no queda claro, o no están de acuerdo, o no fue lo que hablamos, de veras, por favor, me interrumpen. ¿Cuál grupo de la pregunta 5 es más variable? Entonces, bueno, aquí estamos hablando del rating, ¿verdad? En la pregunta 5. Entonces aquí igualmente, bueno, voy a insertar otra columna. Aquí puedo volver a colocar el rating. Solo para pedirle ahora que en lugar de la suma me dé la desviación estándar. ¿Verdad? Aquí me compararon las varianzas en muchos casos. Recuerden que esos fueron los comentarios más frecuentes que les hice de observación o de calificación. Es cuál es la forma de comparar grupos en su variabilidad. Hago la división de la desviación estándar entre su promedio, ¿verdad? Coeficiente de variación, recuerden. Entonces, coeficiente de variación, aquí me diría entre esas tres categorías que me pidieron en la pregunta 5. Books tiene 0.22, Business casi 0.3 y Music entre esos dos. Entonces, el más variable es Business en cuanto a la variabilidad. Entonces, está mal decir que la varianza de uno es mayor que el otro. No, no está mal. Pero igual que les decía que nada más simplemente decir que los promedios de uno es mayor que el otro, se expondrían a que alguien les critique que si revisaron que si hay valores extremos que lo estén afectando. En este caso también hubiera sido válido decir, y mira, cuando usas la varianza o la desviación estándar, ¿no será que unos están bastante mejor evaluados que los otros? Para eso, y de hecho así vimos en su momento, el coeficiente de variación, digamos que pone eso en términos estándar, comparables entre sí. Bueno, y esta pregunta 7, ¿verdad? Ahí les caí súper bien aparentemente, ¿verdad? Porque ahí hubo un poco más de variabilidad en cuanto a lograr el objetivo. Bueno, estuvo peor evaluada. Es cuando tenemos que usar la distribución binomial, ¿verdad? Las probabilidades por una distribución binomial. Y esto sí me precisa mucho que les quede claro porque pues el examen que está en 15 días va a tener preguntas que van por este lado, ¿verdad? Nada más que aquí les diría, en el caso del examen, les diría cuál es la probabilidad que tienen que utilizar. Entonces, de hecho, la mayoría, o muchos, no sé si la mayoría, pero sí una buena parte de los grupos, lo que me dijo es, ok, por un lado, vamos a ver, primero, voy a copiar una de estas tablas, vamos a ver cuál es la probabilidad de que un app sea cobrado, ¿verdad? Entonces, aquí voy a quitar esto. Y vamos a ver si, sí, en esto. Aquí me va a arrojar los cobros, los precios, ¿verdad? Que están cobrando por los diferentes. Y aquí esto no es importante ahorita porque no me están preguntando por un precio como tal, sino que me están diciendo cuántos son gratis y cuántos son cobrados a cualquier precio que tenga, pero tienen algún precio. Entonces, de los 446, de los 455, perdón, ¿verdad? Aquí es una proporción no cobrada, sería estos 446 de los 455. Entonces tengo 98% prácticamente, sí, 98% que es no cobrado. Proporción cobrada, o con precio, sería 1 menos esto, o 100% menos ese 98%. Entonces aquí tengo mi probabilidad de que cualquier app sea cobrado, 1,98%, con los datos del grupo 1. Entonces, con esta proporción, esta es la P en la binomial, ¿verdad? La probabilidad de éxito es esa.
Entonces, ¿qué más tengo aquí? Bueno, me dijeron que si necesitan instalar 10 apps, ¿verdad? N es igual 10. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 2? Entonces, X va a ser 0 o 1, ¿verdad? Menos de 2 vayan a ser cobrados. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de que X sea igual a 0? Bueno, la probabilidad de X igual a 0, me dijeron, ¿verdad? Es la combinatoria, recuerden, ¿verdad? Vimos las formas que hay de obtener 0 apps cobrados en 10 selecciones. Sería entonces el número 10 y 0, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que de 10 salga ninguno sea cobrado. Y eso lo tengo que multiplicar por la probabilidad de éxito a la 0, por 1 menos bueno, de una vez voy a utilizar el 98% que está acá, elevado a la 10. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tengo? La combinatoria de n en x. Así estaba la fórmula que habíamos visto, ¿verdad? La probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos. ¿Cuánto es la cantidad de éxitos? O sea, de apps cobrados, 0, a la 0. Por 1 menos la probabilidad de éxito, o sea, 98%, a la cantidad de veces que no fueron éxito, que son 10 veces, o sea, 10 apps que no tienen precio. Entonces, esto me da un 81,9% prácticamente, ¿no? 0.819. Y lo mismo puedo hacer acá con x igual 1. Entonces, vamos a copiar esta para acá. Y luego, aquí hubiera sido entonces, bueno, las combinatorias de 10 en 1. Entonces, aquí ya tengo 1. Y lo que me quedan son 9 apps que no se cobrarían. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 o x igual 1 sería la suma de esas dos probabilidades. 0.984. 98% es la probabilidad de que menos de 2 apps sean cobrados. Entonces el pobre adolescente aquí, preocupado por su presupuesto, puede estar 98% tranquilo que no le va a pasar que más de un app se lo estén cobrando. ¿Alguna duda, por favor, sobre todo de esta pregunta? Eso sí me precisa mucho que me digan si eso está todavía en otro idioma. Entonces ese 98% sería las apps gratuitas, digamos, el porcentaje de las apps gratuitas. No, las apps gratuitas, el porcentaje de apps gratuitas es No, pero este. digamos como el tipo respuesta, a eso me refiero. Ah, no, sí, la respuesta es la probabilidad de que un adolescente que necesita instalar 10 apps tenga máximo 1 o menos de 2 apps cobradas es 98,4%. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta con este tema de la probabilidad binomial? O en general, de todo lo que comenté ahora. Algo de lo que hice que ustedes dicen, bueno, eso se lo acabo de sacar aquí, ¿verdad? Pero eso nunca lo hablamos así. Bueno, entonces evidentemente ustedes seguro dirían, bueno, obviamente, ¿verdad? Este carajo Alexander tiene 20 años de estar haciendo estas cosas. Además diseñó la pregunta, sabe perfectamente cómo son los datos y además, o sea, tiene todas las ventajas del mundo, pero acabamos de hacerlo, si no me equivoco, en menos de 20 minutos, ¿verdad? Entonces, ustedes en grupo, en 3 horas, y por más que concedo el punto que María, que hay una presión de tiempo, pero en grupo en 3 horas, habiendo visto todo esto, me parece que tenían, digamos, el pico y la pala para hacerlo. Así de ingrato lo voy a decir y espero comentarios o reclamos, por favor, compañeros, compañeras.
qué de eso que acabo de decir no es tan cierto. Profe, al rato uno pensando en qué va a hacer o decidiendo qué va a hacer, Dura mucho. no está 100% seguro cuál procedimiento seguir y eso toma tiempo. Entonces, o sea, por la falta de seguridad de saber qué hacer o pensando qué hacer, y toma tiempo. O sea, pienso que por eso el rato no lo hicimos tan rápido como aquí. Claro, sí, sí, que esas son las ventajas que yo tengo, digamos, pero... Sí, pero eso que estás comentando, eso está totalmente en función y por eso yo insisto y creo que tengo que como que ver cómo lo expreso próximas veces porque nunca logro convencerlos. Para hacer estos casos probablemente hay que estudiar cada uno más que para un examen. Más todavía, porque en un examen yo sé que me van a preguntar seguramente que compare las varianzas de esos 3 grupos y yo sé cómo calcular las varianzas y las comparo y concluyo. Pero justamente como acabas de decir, cuando me dicen cuáles son más variables o en el otro si hay una tendencia de mejorar en las notas con los años, etc. Mientras me ubico, ¿qué es lo que tengo que usar? Por eso el nivel de preparación para este tipo de casos y por eso tiene el peso que tiene la nota también al final, es bastante más fuerte y riguroso que otras cosas. De hecho, esto para mí es el ejercicio del curso. No hay ninguna otra cosa más importante en el curso que hacer esto. Por lo mismo que estás comentando. Sí. A mí, por decirlo así, muy personalmente, yo tengo como un tipo de adecuación para como comprensión de lectura porque me cuesta mucho. Entonces, yo siento que también pierdo como mucho tiempo tratando de leer y comprender lo que yo necesito, pero es algo muy personal, digamos. Sí, pero María, y aquí también reconocimiento público. Regálame un segundo, perdón, un segundito. Disculpen, sí, en lo que acaba de comentar María, y aquí quería decir que le reconozco aquí públicamente, si eso es así, como vos decís, que te cuesta un poco entender cómo aplicar las cosas, algo que les pediría, que hace María, que les pediría a todos, si tienen esa sensación, es, por favor, que estén, o sea, que usen el espacio que les doy. Por ejemplo, en el caso práctico, algunos intervinieron algunas veces, pero igual en los ejercicios prácticos también, la que está casi siempre ahí presente es María. Y asegurándose que estamos entendiendo, que está claras las cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada quien con su estilo, por supuesto, pero si tienen esa sensación, otras personas aquí, por favor, para eso estoy, ¿verdad? Esa es mi responsabilidad, el poder ayudarles y apoyarlos mientras van haciendo las cosas que están tratando de resolver. Sí, y en realidad eso sí me consta porque, digamos, yo hay veces, no sé, un ejercicio que yo digo, es que no entiendo qué es lo que me piden y trata de explicarme como el mismo ejercicio, pero de 7.000 formas diferentes para ver si acaso yo lo entiendo, pero sí, siendo bastante sincera, sí me cuesta mucho, no sé, como el tema de comprensión de lectura. Sí, igual, es totalmente válido, no sé si esa también tu sensación en ese caso, María, es totalmente válido que hay materias que a uno pues, le es más familiar y más sencillo entender por dónde va la cosa y otras que, si usted me pone aquí a llevar un curso de Derecho, también estaría sentado todo el tiempo asegurándome que estoy entendiendo bien.
Entonces es totalmente válido eso, pero úsenlo, por favor. ¿Qué más, compañeros? ¿Algún otro comentario, alguna duda sobre esto? Profe, entonces, según lo que entendí, ahora con lo que dijo, ¿usted recomienda estudiar de esto para el examen? Sí, lo que tiene que ver, José Luis, lo que tiene que ver con los temas que no fueron incluidos. O sea, vean que esto incluía, el caso incluía prácticamente todo el curso, ¿verdad? Ajá. Los que tienen que ver con lo que vimos posterior al primer examen, eso sí, por favor, revísenlo bien. Okay. Particularmente esto es la probabilidad que acabo de contar acá, ¿verdad? Esto que está aquí. Eso, por decir un caso, ¿verdad? Es muy, muy importante. Bueno. Profe, Sí, dígame. ¿cuál es el cronograma que quedan para las clases? Las clases es en hoy vamos a ver la distribución T-Student, entonces lo que tiene que ver con cómo evalúo la probabilidad de que el promedio de una muestra tenga cierto comportamiento. Eso es lo último de probabilidad y lo que nos queda en la próxima sesión es muestreo probabilístico. Y con eso, y por cierto que hoy, para entregar mañana, es el último ejercicio práctico y la tarea para entrega la otra semana también es la última tarea. Entonces pongámosle particular cariño. Y la semana, con el muestreo no habría más tareas, sino que esa es la semana en la que ustedes ya terminarían de prepararse para el segundo examen parcial. Profe, ¿habría la posibilidad de la última clase antes del examen hacer tipo un repaso así rápido de todo? Sí, claro, vale, sí, por supuesto. Okay. Si pueden traer preguntas, para eso sería para la próxima sesión, ¿verdad? Si pueden traer preguntas o temas que ustedes sienten que ya sea en el caso o en cualquier otro, o en los ejercicios que realizaron, que sintieron como que no terminó de cuadrar bien, por favor, me avisan. O sea, me llevan para poder como dirigir un poco más el repaso. Bueno, entonces, entrémosle a lo que está pendiente para hoy. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de la distribución T-Student, y como se llama esta presentación, es la distribución de probabilidad continua, es parte 2. Vimos en la sesión previa al caso, que fue la semana pasada, o sea, hoy hace 15, vimos la distribución normal y hablamos de recuerden ustedes, de la distribución uniforme, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de la distribución T-Student, que tiene un uso muy particular. Entonces, vamos a recapitular un poco aquí. Cuando hacemos pruebas sobre la media poblacional, o sea, recuerdan cuando hablábamos de la distribución normal estándar, tenía que ver, recuerdan que hacíamos al valor de X le restábamos la media, mu, ¿verdad? La media poblacional, y lo dividíamos entre la desviación estándar, porque la pregunta que hacía el amigo Gauss era a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de su promedio, X menos mu entre sigma. Entonces, los usos que tenemos de la distribución normal estándar es cuando los valores son normales, o sea, cuando nos dicen, por ejemplo, ¿verdad? Las evaluaciones de los apps siguen una distribución normal. Ya vimos que no, digamos, pero podría haber sido en algún contexto que las evaluaciones siguen una distribución normal, que son bastante simétricas. Entonces, la evaluación como tal de un app en particular tiene una distribución normal. Y otra situación en la que podríamos encontrarnos con esto es, o sea, con la distribución normal estándar, es cuando hablamos del promedio, X barra. Recuerden que la media aritmética la denotábamos, la representábamos con el símbolo de X con una rayita arriba, el X barra. Y este lo utilizamos cuando queremos hacer una prueba sobre el promedio poblacional mu. Y en este contexto utilizábamos el teorema del límite central. Entonces, cuando seleccionamos muestras de tamaño n en la población, el promedio X barra de esas muestras sigue una distribución normal.
O sea, eso quiere decir que en el caso de que yo tenga, por ejemplo, en este caso de las apps, ¿verdad? Que estábamos hablando, yo tengo una variable, como efectivamente fue esta evaluación, el rating, que no sigue una distribución simétrica. Ustedes lo concluyeron en la mayoría de los grupos, que esos ratings no tienen una distribución simétrica, sino que tienen una simetría a la izquierda, ¿verdad? Un sesgo a la izquierda. Entonces, cuando tengo esa situación, lo que me dice el teorema del límite central es que el promedio o los promedios de diferentes muestras que yo pueda sacar de esa población, de ratings, los promedios de diferentes muestras, esa variable X barra, esa sí se distribuye normal. Esa idea que acabo de decir se captó. ¿Se entiende? No mucho, profe. No tanto, dice María. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Entonces, vamos a simular esto un poquito aquí con nuestro caso de los ratings. Entonces, aquí voy a hacer ahora, vamos a graficar esto. Vean que aquí tengo los ratings, ¿verdad? Y aquí, nada más por conveniencia, voy a dividir esto de punto 5 en punto 5. Aquí voy a hacer la división de las clases. Punto 5 hasta llegar hasta 5. Bueno, de hecho, esta última no la necesito porque me la va a agregar solito el Excel. Entonces, aquí decíamos que esto es con data, análisis de datos, data análisis. Aquí le digo que me haga un histograma. Le indico que estos son todos los datos que voy a considerar, incluyendo la etiqueta. Y que las clases con las que voy a agrupar los datos son estas. Este es el bin range. Y que por favor me dé una salida gráfica de la distribución de frecuencias, o sea, un histograma. Entonces aquí tenemos cómo se distribuye esto, ¿verdad? Entonces aquí había que además quitarle la separación entre las columnas. Entonces aquí me quedaba el histograma. Y ese histograma me dice que no hay mucha simetría, ¿verdad? El promedio, la MOA va a andar alrededor de 4, el promedio seguramente también por ahí. Entonces no podemos hablar de simetría. Ahora, que esa fue la pregunta 4 del caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, digamos, cuando ustedes ven esto y yo les dijera, bueno, calculemos la probabilidad ahora, calculemos la probabilidad de obtener una calificación menor a 3, ¿verdad? Menor a 3. Si ustedes me dijeran, ok, bueno, entonces esto es una variable continua, ¿verdad? Entonces podemos usar la distribución normal para calcular esa probabilidad. Yo les diría que tenemos un pequeño problema y es que la distribución normal va a simular muy mal estas probabilidades. Y vamos a colocar esta aquí un segundo. Vamos a ponerla por aquí para explicar un poco mejor esto. Si aquí yo coloco el gráfico, este que acabamos de hacer, la distribución normal, si se fijan, la distribución normal lo que va a hacer es suponer lo siguiente. Va a decir, bueno, voy a venir aquí, que la estoy dibujando encima, ¿verdad? De esta. Y voy a calcular las probabilidades usando aquí, digamos, esta media de 3.5 por ahí. ¿Qué pasa dónde están indicadas las probabilidades? ¿Alguien me puede recordar cómo calculo probabilidades aquí? ¿Cómo se representan las probabilidades? ¿Se acuerdan lo que les explicaba que uno había que integrar, verdad? Y sí, con el área bajo la curva. El área bajo la curva, excelente, muchas gracias. Entonces, cuando yo les pregunto cuál es la probabilidad de obtener un rating menor a 3,
lo que haría en lo normal es decir, bueno, voy a tomar esta área. Todo esto. O sea, cuando me da esa probabilidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a sobreestimar esa probabilidad o la va a subestimar? O sea, la probabilidad que me va a dar... Sobreestimar. O sea, ¿perdón? La va a sobreestimar. Me la va a sobreestimar, exacto, ¿verdad? Porque el área que me va a decir es mucho más grande de lo que veo en las barritas azules. Y por otro lado, si les preguntara, bueno, ¿qué tan probable es obtener una excelente calificación aquí? Lo que me va a dar es una excelente, digamos, 4,5 mayor. Me va a dar esta área, ¿verdad? Y toda esta de acá la está dejando por fuera. Entonces va a subestimar la probabilidad de obtener muy buenas calificaciones. Entonces, normal, no tanto, ¿verdad? No. Ok, entonces, vea que esa es la explicación y por eso, tal vez ahorita puede ser que caigan un poquito los 4, ¿verdad? ¿Y por qué me estaban molestando tanto en aquel momento cuando hacíamos solo las distribuciones de frecuencias y los histogramas? ¿Por qué era tan importante hablar de simetrías y asimetrías? ¿Verdad? Porque al final queremos calcular probabilidades de que pasen ciertas cosas. Entonces, para tomar decisiones en las empresas o en el lugar donde vayan a trabajar, van a hacerlo en un contexto de incertidumbre. Recuerden lo que hablamos al puro inicio del curso, y ese contexto de incertidumbre se controla o se regula sabiendo probabilidades. Bueno, no estoy seguro de lo que va a pasar, pero sé con qué probabilidad podría pasar. Pero si calculamos esa probabilidad ahora y está sesgada por el tipo de modelo que utilizo, pues estamos mal, ¿verdad? Vean que esa curva se ajustaría mucho mejor si la distribución hubiera sido más simétrica. Entonces, hagamos otro intento a ver qué sucede. Ah, Jesús, perdón. Vamos a hacer otra cosa, que es ahora tomar, perdón, vamos a tomar muestras aleatorias de esta distribución. Entonces, vamos a indicarle aquí, vamos a sacar esas muestras. Lo siguiente, aquí vamos a poner random, ¿verdad? Para que seleccione muestras y vamos a seleccionar, sí, seleccionemos unas, de hecho, y me voy a ir para esto, me voy a ir a mejor al archivo original de esto, que es el de todos los grupos, MSFT total. Entonces aquí están, ¿verdad? De este archivo madre salieron los 11 archivos para los 11 grupos que son ustedes. Entonces, en aquí tengo todas las calificaciones de todos los apps aquí juntos, que son 5,000 y resto. Y aquí voy a seleccionar ahora, voy a seleccionar en total, a ver, random. Voy a seleccionar 150 muestras, ¿verdad? Entonces voy a ponerle aquí rand y le voy a multiplicar esto por, ¿qué cosa? Por 150. Y además vamos a redondear esto. Lo que estoy haciendo aquí es, ahorita me explico, lo que estoy haciendo es diciéndole a qué muestra debería pertenecer. Debería pertenecer cada una de las apps que están aquí. Entonces vean que aquí va a andar entre 0 y 150. ¿Verdad? Y esto yo no influí en absolutamente nada, nada más le dije aquí, rand es genere un número aleatorio y lo multiplica por 150. ¿Verdad? Ese número aleatorio está entre 0 y 1, cuando lo multiplico por 150 me va a poner un número entre 0 y 150. Pero usted no está hablando del rating, sino está hablando del otro que dice no o no sé qué. No, aquí de hecho lo que estoy poniendo, de hecho no estoy usando ninguna de las variables, ¿ves? Lo que estoy haciendo nada más es poniendo un indicador de a qué muestra, ¿verdad? Entre la 1 y 150 va a pertenecer cada una de las líneas.
Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces, digamos que ahorita les cuento tal vez esto un poco mejor. Aquí quiere decir que esta app salió aleatoriamente asignado a la muestra 9, esta es la 120, esta es la 52, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que cuando aquí hago una tabla dinámica sobre esto, vamos a ver una cosa acá, vamos a ver a qué muestra más o menos aquí van a estar entre 0 y 150 y aquí voy a poner nada más que me cuente cuántos hay en cada una. Entonces ven que estos son la cantidad de apps que hay en cada una de las muestras. Entonces varían entre sí, no todas tienen igual, anda ahí entre 13 y 50 más o menos. Ok, y lo otro que le podría decir es, dígame cuál es el promedio de rating que tiene aquí. Average. Entonces, aquí tengo muestras, ¿verdad? De diferente tamaño, que todas tienen un promedio de rating. Y ahora podría volver a generar esto y voy a copiarlo acá. Nada más como valores, para que no me haga problemas. Ahora, vean que convertí la base de datos que tiene 5,000 y resto de filas, ¿sí? 5,322 filas, la convertí en una base de datos que tiene 150 muestras. ¿Ok? 150 muestras cada una con su promedio. ¿Y cómo salió este promedio? De todas las filas que en esta base tienen un 0 en esta columna, como lo que acabo de generar. Ese es el promedio de todos esos apps. Entonces, ahora volvamos a hacer el ejercicio de asignar o de buscar calcular un histograma con esto. Entonces, punto 5, 1. Vamos a volver a hacer esto hasta 4,5 y aquí le vuelvo a pedir que me genere un histograma. Entonces, van a ser estos promedios, de promedios de las diferentes muestras. Y va a llegar hasta acá. Estos son, de nuevo, lo mismo que hice con el otro, ¿verdad? Y dame un chart output. Entonces, vean lo que pasó ahora. Vamos a ver. Voy a hacer esto un poco más grande. Ahora de pronto, ¿verdad? Ahora de pronto esto está mucho menos sesgado hacia un lado, ¿verdad? De hecho, antes había promedios o valores acerca del 1, ¿verdad? De hecho, me voy a ir aquí al otro. Aquí tenemos aquí hay 1, 2, 2,5, etcétera. Y al utilizar los promedios, ya todo se distribuye mucho más cerca del 4 y con menos variabilidad. Menos variabilidad, ve que había un montón de dispersión, ahora todo está mucho más cerca y de pronto hace mucho más sentido sobre esta ajustar una distribución normal que hacerlo sobre este gráfico. ¿Se entendió lo que estamos viendo aquí, compañeros, compañeras? O sea, Sí. lo que estoy haciendo acá es diciendo, el teorema del límite central lo que dice es, cuando seleccionamos muestras de tamaño n de la población, y ese no salió así tan afortunado porque hay diferentes tamaños de muestras al utilizar esa fórmula random, para poder hacerlo rápido aquí. Si utilizara los mismos tamaños de muestra hubiera sido mucho más simétrico todavía. Pero el promedio X barra de esas muestras sigue una distribución normal. O sea, ven qué poderoso esto. En digamos, si estamos hablando de los ratings de cada app, yo no puedo utilizar una distribución normal. Pero si utilizo los promedios de ratings de diferentes muestras de apps. ¿Qué dice acá? Profe, tengo una pregunta. Entonces siempre igual se podría sacar con eso de random. Vos podías sacar, sí, muestras aleatorias de cualquier población usando eso random, sí. Ok, gracias. Profe, pero uno Pues, normalmente sí. no debería de usarlo con random, ¿sí? No, normalmente lo que tenés es, de hecho, no tenemos 150 muestras, ¿verdad? Normalmente tenemos una muestra.
El asunto es que vos tenés, digamos, lo que hicimos acá fue como hacer una demostración que eso efectivamente pasa. O sea, vos podrías decir, si yo ahora uso promedios, en lugar de usar el rating de un app individual, uso el promedio de 15, de 20 o de 30 de apps, uno supondría intuitivamente que tampoco sigue una distribución normal. Eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? Entonces el señor Gauss, para otro de los grandes aportes, después de que hizo lo que hizo, fue decir, yo puedo sacar el promedio de cualquier tipo de población, no importa cómo sea esa población, qué tan asimétrica sea. Si yo utilizo tamaños de muestra mayores a 30, los promedios de esas muestras van a seguir una distribución normal. Por eso se llama este teorema, que lo pongo aquí, teorema del límite central, o también se llama teorema central del límite. Es fundamental para poder calcular probabilidades en cualquier contexto. Ok, gracias. Esto es como de las cosas más importantes que hay en estadística, ¿no? Tal vez la cosa más importante en estadística. Bueno, entonces, lo que les acabo de decir está por acá. Cuando hacemos pruebas sobre la media poblacional mu, estamos en este contexto. Vean, por ejemplo, aquí la media, voy a asumir que la media poblacional es 368 de una variable X. Creo que de hecho estamos hablando aquí de exportaciones, ¿sí? De exportaciones a países centroamericanos. Entonces aquí, perdón, esta no la mostré ahora. Estas son las exportaciones. ¿Alguien nota que hay algo raro aquí en este gráfico, por cierto? No, no. ¿No notas o no hay nada raro, María? Perdón. No, profe, que creo que iba a decir algo malo. Ah, ok. Te arrepentiste a medio camino. Ok. Perdón. Todo se vale. ¿Alguien observa algo extraño aquí? El Profe, porcentaje. las clases, ¿Qué pasó con las clases? los rangos, Ajá. están como uno va de 300 a 350, otro a 250, luego sube otra vez a 350. Perfecto. Y a propósito lo estoy poniendo ahí. Vean, compañeros, que gracias porque lo estás observando ahí. A propósito lo puse ahí porque resulta lo siguiente. Cuando yo hago aquí en data, análisis de datos, que tengan mucho cuidado. Cuando yo le digo aquí que me haga el histograma ordenado, lo cual es una barbaridad, aquí a don Bill Gates habría que demandarlo por dejar esta opción. Cuando yo le digo esto, lo que me va a hacer del resultado es este gráfico. O sea, lo que hace es ordenar las clases de mayor a menor. Pero eso no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, porque esta variable que estoy viendo aquí en el fondo es continua, como acaba de decir el compañero, ¿verdad? O sea, aquí tiene que haber un orden lógico de que voy de la clase con los valores más bajos, no a la barra más baja, sino los valores más bajos al lado izquierdo y va creciendo conforme va a la derecha. Porque si no, no puedo hablar para nada de que si hay asimetría o simetría. O sea, esto no tiene ningún sentido ese gráfico. ¿Parecen seguir una distribución normal? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, de hecho no siguen una distribución normal, como suele suceder con muchos valores monetarios, ingresos, exportaciones, etcétera. Pero cuando sacamos una muestra aleatoria de esas observaciones de exportaciones y hacemos lo mismo que les acabo de mostrar ahí en el Excel, aquí de pronto esa distribución se parece más a esto, que es bastante más simétrico que lo que teníamos en los valores originales. O sea, aquí sí hace más sentido utilizar una distribución normal. Entonces, si asumimos que la población tiene una media de 368 millones, ¿verdad? Que eran millones de dólares en exportaciones por año. Si asumimos que es eso, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra, solo una muestra de esas exportaciones, tenga un promedio mayor a 400? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de probabilidad? Bueno, tenemos dos contextos. Una es que el tamaño de muestra es mayor que 30 y conocemos la desviación estándar poblacional, entonces utilizamos la distribución normal. O
que el tamaño de muestra es menor que 30 y no conocemos la desviación estándar poblacional, entonces utilizamos la t-student. Y de eso estamos hablando aquí. Del uso de la t-student. O sea, supongamos que nuestra muestra de exportaciones no es mayor que 30 y nadie nos ha contado cuánto es la desviación estándar de la población. Entonces, cuando eso pasa, yo utilizo esta forma de calcular. Recuerden aquí, voy a dibujar eso aquí a la par un segundo. Vamos a ver en RAW. Cuando hablamos de la normal estándar, lo anotábamos con una Z y esa era X menos mu entre sigma. ¿A cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor que usted está evaluando, esa X del promedio? La t-student, que es esta acá, la t, Jesús, no, eso no es lo que iba a hacer. La t-student, tampoco esto, estamos pero hábiles hoy. Vamos a presentar. La t-student tiene esas características, ¿verdad? Lo que hago es x barra, como si fuera la x aquí, le resto, esta mu es la media poblacional que yo estoy suponiendo como verdadera, mu sub 0, que en este caso es 368, eso es lo que yo creo que es verdadero. Y lo divido entre la desviación estándar que obtuve con la muestra entre la raíz del tamaño de muestra. Ese es el cálculo del valor. Como yo calculaba una Z de esta forma, aquí la calculo esto con esta equivalencia para la t-student. Esto no se lo voy a enseñar ahorita porque no viene al caso. Porque ustedes tienen Excel ahorita, ¿verdad? Para calcular, pero les voy a contar un ejemplo de cómo pasaría esto. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Seguimos igual con nuestras evaluaciones, ¿verdad? Con los ratings. Entonces, aquí podríamos decir, voy a sacar, a ver, voy a suponer, alguien me dice que la media poblacional, mu, ¿verdad? De los ratings es que en promedio estos aplicativos reciben una calificación de 3.7. Entonces, ahora el tamaño de muestra con el que yo voy a hacer esa evaluación va a ser, supongamos aquí que voy a utilizar alguna de estas muestras que generamos aquí. A ver, ¿les parece? Podemos utilizar, a ver, esta 23 casos, la muestra número 13, ¿verdad? Entonces, aquí tiene una cantidad de observaciones de apps que se consideraron en esta muestra 13 de 23 y me generó un promedio de 4.0869. Vamos a pegar eso aquí. Transpose. Entonces, tamaño de muestra es 23, promedio X barra, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, X barra, fue 4.0869. Podría también calcular, y de hecho va a ser de interés aquí, la desviación estándar. Voy a volver a colocar aquí el rating. Acá. No. La desviación estándar. Entonces estábamos en la 13, aquí. La desviación estándar es 0.7. De la muestra, ¿verdad? De las 23 observaciones. Y entonces ya tendría lo que necesito, ¿verdad? Entonces para calcular la t-student, sí, dígame. No estoy entendiendo de dónde están saliendo, o sea, los valores. ¿cómo sabe cuál de todos agarrar la información? Ah, ok. Vea, o sea, vos tenés, supongamos que solo existe esta muestra que obtuvimos aquí. ¿Verdad? O sea, porque vos no vas a sacar en la realidad 150 muestras como las que saqué acá. Eso solo lo hice para demostrar. O sea, pero... Ajá. Y la 13 es random, o sea, ¿por qué escogimos la 13? Ah, no, es random. Sí, sí, no tiene que ser la 13. Puede haber sido la 6 o cualquier otra. Ok. Es como que, digamos, aquí lo que estoy como suponiendo es que solo existe esta muestra.
pero pudo haber sido cualquier otra. Usted no, nada más agarró, digamos, un ejemplo de la 13, no necesariamente que hizo como una fórmula, algo así. No, eso no salió por fórmula, sí. Sí, gracias por preguntar. Eso, o sea, lo que sí estoy, por eso escogí la 13 es porque tiene menos de 30 observaciones, ¿verdad? Recuerden que aquí decíamos en la presentación que tiene que ser menor a 30 para utilizar la T-Student. Okay. Entonces, aquí en esta escogí esta, puedo haber escogido otra, veamos que tiene 23 observaciones y tiene un promedio de 4.0869 y una desviación estándar de 0.70 y resto. Entonces, ¿cómo calculo la T-Student? Lo que me dice es, tome el promedio de su muestra, X barra, le resta el supuesto que usted tiene de media poblacional, o sea, alguien me ha dicho ese 3.7, algún experto, y lo divide entre la desviación estándar y esa desviación estándar dividida entre la raíz del tamaño de muestra. Ese es el valor de T-Student, 2.645 y resto. Ok, y ahora necesitamos, ahora imagínense esto, la T-Student tiene una distribución muy similar a la normal, ¿verdad? Es también simétrica. De hecho, la única diferencia entre la T-Student y la normal estándar es que las dos tienen media cero, pero la T-Student tiene una varianza más grande, o sea, es más chata, digamos, si quiere, más ancha. Entonces, lo que estoy calculando es la probabilidad de que haya un valor de aquí para arriba, más o menos, ¿verdad? De 2,64 para arriba. Entonces, la probabilidad que le vamos a calcular aquí es T-Student, ¿verdad? De hecho, aquí es... No, esto no es, perdón. T-Distribution. Lo va a decir, dame el valor del de X que quiere evaluar, ¿verdad? El valor de la T-Student. Los grados de libertad, compañeros, compañeras, es muy importante, es el tamaño de muestra menos 1. ¿Sí? Y además le voy a decir aquí que acumule. Entonces, esta probabilidad es la probabilidad de que sea menor a 2,64. Entonces, ¿qué tan probable es? La pregunta aquí de fondo es, y voy a colocarla aquí por acá. ¿Qué tan probable es observar un valor de promedio muestral igual a 4.0869, que es este de acá, ¿verdad? Si el promedio poblacional es 3.7. Esa es la pregunta. ¿Qué tan probable es eso? Bueno, que sea 4.08 o más. Es 1 menos eso, ¿verdad? La probabilidad de que X sea, vamos a ponerlo por aquí, mayor que 4.0869 sería, perdón, sería 1 menos esta probabilidad. O sea, ¿qué cosa? Perdón. Igual 1 menos esta probabilidad. 0.7%. Esa es la probabilidad de que eso pase. O sea, en otras palabras, es probable que la media poblacional, o sea, lo que es un hecho es que yo obtuve una muestra con un promedio de 4.08. ¿Es probable que la media poblacional sea 3.7? 0,7% probable. En otras palabras, le diríamos a la persona bastante bajita la probabilidad de que tenga razón. Solo teniendo esta muestra. Entonces dirían, ¿cómo puede decir una cosa de esa si solo tiene 23 observaciones? Bueno, devolvámonos aquí a nuestras 5.000 y resto, ¿verdad? Que podría ser la población, y vemos que el promedio de las 5.000 y resto es 3.7927. Entonces, efectivamente no es 3.7, es mayor que eso.
¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? De cómo se resuelve esto. Profe, tengo una pregunta. Digo, bueno, primero que todo, disculpa por la hora que estoy en sala. Y segundo, si usted me da, digamos, ese promedio de la muestra y el promedio poblacional, ¿cómo hago yo para saber lo del tamaño de la muestra y lo del promedio? Ah, no, siempre tiene que darte Para eso. sacar todo eso, digamos. Usted siempre me da esos 4 datos. Sí, yo siempre tengo que decirte o darte la información por lo menos para que puedas calcular estos 4 datos. Exacto. Ok, perfecto. Gracias. Un gusto. Bueno, entonces tienen ahí el ejercicio práctico y la tarea para la próxima semana. Entonces, bueno, como siempre, aquí voy a estar hasta las 9 y me avisan, por favor, si tienen comentarios o dudas mientras lo van haciendo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Bueno, ya abrí como el ejercicio, vi que la primera es buscar una base de datos y todos hacerte eso, donde uno puede sacar la base de datos, como para saber, o sea, que no Digamos, funciona. sí, ¿de dónde tomas una base de datos? Bueno, hay diferentes fuentes. Puedes irte a una institución pública, ¿verdad? Si hay algún tema que te interese, sí, el Ministerio de Economía o el Banco Central o el Instituto Nacional de Estadística y Censos o en realidad cualquier institución pública. O también, si gustan, pueden registrarse aquí. Hay un sitio gratis donde uno puede descargar bases de datos que se llama kaggle.com. Ahí pueden buscar bases de datos de lo que a ustedes les parezca, ¿verdad? O sea, ahí desde lo que ustedes quieran, ¿verdad? De hecho, la base de FIFA la había descargado de ahí. Muchos de los casos y ejemplos que uso para las clases, busco datos de Profe, ¿y cualquier base de datos puede servir? cualquier base de datos mientras tengas una estructura como esto, ¿verdad? O sea, mientras haya una variable continua que se le esté asignando a individuos o apps o lo que quieras, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Profe. Sí. Ahorita me fijé, dice que la entrega del ejercicio práctico es para hoy. No, la va a cambiar para mañana, fue un error, ya la va a cambiar. Ok, mañana a las 9 entonces. Mañana a las 9, sí. Ok. Gracias por la observación. Profe, y para hacer esto no solo se enfoca en una variable, ¿verdad? Solo una variable, sí. Solo una variable. Ok. ¿Y se agarra cualquiera que sea menor a 30? O sea, la muestra tiene que ser menor a 30, sí. Ok. Sí, pero es cualquiera, digamos, como antes usar el 23. Sí. Sacas una muestra con algún tamaño menor que 30. Gracias. Con gusto. Mientras no sean 5, ¿verdad? O sea, lo que no tiene sentido es hacer una evaluación con 5 observaciones. Ojalá sea más que 15, pero menos que 30. Profe. Sí, ¿qué me va a decir? Nosotros le mandamos un correo, no sé si se refería a nosotros, pero entonces, ¿cuándo podemos hablar? ¿Ahorita o después de la clase? Ahorita o como ustedes quieran, puede ser ya o puede ser a las 9 de la noche. Voy a preguntarle a mi grupo y le aviso, profe. Ok. Bueno, igual voy a estar aquí. En el momento que quieran podemos hablar. Profe, ¿usted puede subir ese Excel para Claro, ya empezar? lo voy a subir, sí. Sí, Sí, gracias. Ok. Bueno, suerte entonces con el trabajo. Voy a dejar de compartir y dejar la grabación y estoy ahí a la orden. Alonso, ¿vas a comentar algo? No, bro. Listo. Gracias.